El Todopoderoso quiso depender de ti, hacerse carne cuando le dijeras sí. Quiero acogerte en mi casa, porque a ti Cristo me confió. Junto a ti María, Madre de Dios y Madre mía, casa de Dios, oasis del amor. Junto a ti María, Madre de Dios y Madre mía. Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hoy quiero hablar de un tema fundamental en la espiritualidad del Papa Benedicto XVI y en nuestra Iglesia Católica, y me voy a basar en algo que él dice en el libro Mirar a Cristo. No es difícil odiarse a sí mismo, pero la gracia de las gracias sería amarse a sí mismo como un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, amarme a mí como miembro del cuerpo de Cristo es la esencia del cristianismo, porque con la venida de Cristo, con su encarnación, con su vida terrena, con su muerte, con su resurrección, cambia nuestra identidad. Esta canción, que es a la Virgen María, empieza diciendo: el Todopoderoso quiso depender de ti, hacerse carne cuando le dijera sí. Y me encanta el ejemplo de nuestra Madre Santísima, que es la imagen de la Iglesia, porque ella, antes de la encarnación, su identidad era de Inmaculada Concepción, igual que Adán y Eva, que fueron también hechos sin pecado original. Ella es la llena de gracia, no es la llena de sí misma, no tiene planes de quién va a ser, de cómo debe ser. Ella simplemente tiene esta apertura y disponibilidad para Dios. Es la Inmaculada Concepción. Pero cuando el ángel le anuncia que concebirá a Cristo y ella acepta, en ese momento cambia su identidad. En el cuerpo de Cristo, ella se convierte en la Madre de Dios. Algo que seguramente nuestra Madre Santísima no calculó, no imaginó, no era su proyecto de vida. Nosotros, los occidentales modernos, nos encanta eso de ¿cuál es tu proyecto de vida? Entonces creemos que nosotros lo tenemos que idear, lo tenemos que andar construyendo para que lo podamos hacer realidad. Pero en realidad el proyecto de vida del cristiano es muy sencillo, es amarse a sí mismo como un miembro del cuerpo de Cristo. Nosotros, los católicos, vivimos de los sacramentos. ¿Qué quiere decir eso? Que el convertirme en cuerpo de Cristo no es algo que yo realizo, sino es algo que yo recibo. En el sacramento del bautismo soy insertada en Cristo, es decir, que se me da ese lugar en el cuerpo de Cristo que es el que me pertenece, que es para el que Dios me creó. Simplemente el desarrollo de la fe, la esperanza y la caridad no es otra cosa que aceptar ese lugar mío en el cuerpo de Cristo, y es el Espíritu Santo que Cristo y el Padre derramaron sobre la Iglesia lo que cohesiona o me une realmente a Cristo en ese lugar que me corresponde. En cada Santa Misa yo llevo a esa Ana María, que es solamente un producto del pecado original, porque el pecado original consiste en eso, en que yo quiero ser un producto acabado, construido por mí misma. El pecado original nos jala hacia querer tener como una estantería con todas las características de Ana María que yo quiero tener, con esas características con las que yo quiero aparecer en el mundo, aparecer ante los demás, ante Dios, ante mí misma. Esos deseos de ser esa luna que brilla sin sol y que posee una luz que hace parte de sí misma. Yo quiero brillar delante de los otros
como se me enseñó en mi familia, en mi cultura. Se nos enseñó cómo es que la mujer tiene que brillar en este mundo, en Colombia, en esta sociedad, en Barranquilla, en Bogotá, cómo es que tiene que brillar el hombre, cómo es que tiene que ser el hombre. Además, tenemos todos estos ideales modernos en donde el ser humano tiene que ser independiente, autónomo, tener resiliencia en mí misma, o sea que yo cuando necesite la resiliencia, entonces abro la gavetica de mi resiliencia, la saco y la uso, y entonces le pido a Dios que me llene mis gaveticas como yo quiero, que me dé paciencia, que me dé la virtud de la templanza, que me dé la virtud de la fe, que yo la tenga, yo tengo esta fe y yo la demuestro ante el mundo. Nada más fuera de tono con lo que es la esencia del cristianismo. Amarse a sí mismo como un miembro del cuerpo de Cristo. Fíjense que ninguno de los santos podía haberse imaginado cuál es ese lugar del cuerpo de Cristo que es el suyo, porque realmente es un misterio para cada uno de nosotros. Dios nos va revelando poco a poco cuál es ese lugar, pero es un enigma. Como dice San Pablo, es después de muertos que podremos conocer lo que somos, porque seremos semejantes a Él. Entonces aquí en la tierra realmente yo no puedo saber realmente con certeza cuál es ese lugar del cuerpo de Cristo que es el de Ana María. Simplemente yo me dispongo a desprenderme de mis propios planes, a desprenderme de esa manía de construirme según mis propias visiones y los ideales, como les decía, que muchas veces los aprendemos en la familia y en la cultura y en toda nuestra vida, digamos, como occidentales, en donde uno le pregunta a las personas, bueno, ¿tú qué quieres para tus hijos? ¿No? Que sean personas de bien, que sean profesionales, autónomos, independientes, pero nunca decimos, no, yo quiero que mi hijo pueda discernir el lugar en el cuerpo de Cristo que le corresponde y abrirse a ese lugar. Incluso a veces tenemos la osadía de pensar cómo es que queremos que nuestros hijos sean, porque en realidad nos aferramos mucho a nuestras visiones. Y amarnos a nosotros mismos como miembro del cuerpo de Cristo implica también amar a los demás como ese miembro del cuerpo de Cristo que es un enigma. Yo no me imagino al Padre Pío haciendo su proyecto de vida. Bueno, yo creo que mi parte del cuerpo de Cristo, yo creo que debería ser con algunos componentes importantes. Yo creo que yo debería tener el don de ubicuidad. Creo que cuando las personas vengan a confesarse, yo tengo que poder ver qué es lo que hay en su alma. Y yo creo que sería bueno tener estigmas, unos 50 años con estigmas, sangrando y todo. Yo creo que ese es el santo que yo quiero ser. O por ejemplo, San Martín de Porres. Yo creo que no debería yo ser sacerdote, sino trabajar en la portería y tener estos dones que atraigan a todas las personas. Eso yo creo que yo debería ser ese tipo de santo. Ese es mi proyecto de vida. A ver cómo lo realizo. Ningún santo puede saber quién es, porque finalmente el cristianismo es eso, la conversión es eso. No es simplemente ser un poquito más moral o muy moral o salirme de unos vicios y convertirme en una persona moral, intachable, que va a misa. Esas son acciones simplemente que realmente no constituyen la esencia del cristianismo. El cristianismo es una identidad que se me da y la cual yo me dispongo a aceptar plenamente. Los cristianos, por el contrario, como no tienen sacramentos, entonces a ellos les toca centrarse en las acciones, en lo que hacen. Incluso me acuerdo que en Estados Unidos los cristianos vendían como stickers y como pulseritas en donde decía, ¿cómo lo haría Cristo? Cuando no hay sacramentos en donde yo realmente recibo mi identidad por milagro, ¿verdad? Porque cuando yo voy a comulgar, Cristo me recibe dentro de su cuerpo, Jesús me atrae hacia ese lugar mío que me corresponde, Cristo me entrega al Padre y el Padre responde con el Espíritu Santo, que es el espíritu de unión, que me une a Cristo en mi verdadera identidad. Y eso sucede, como les digo, por obra y gracia de Dios.
Yo no puedo realizarme como cuerpo de Cristo como un propósito que yo tengo en mi cabeza. Pero cuando no hay sacramentos, entonces sí toca tenerlo en la cabeza. Entonces, el cristiano escucha la palabra y la pone en práctica. Es decir, por ejemplo, Cristo le dijo al Padre que le quitara el cáliz, pero después él aceptó el cáliz. Entonces yo, cuando se me presente una situación difícil, entonces yo voy a hacer como él hacía. La Virgen dijo fiat, dijo sí, entonces yo voy a captar cómo es que ella dice sí, y cuando a mí se me presente la oportunidad, voy a ser como ella. Eso es Ana María como alguien independiente, producto acabado, que empieza a construir habilidades como Cristo o como María, que son como personas que están delante de mí como un ejemplo para mi razón y para mi voluntad. Eso le encanta al demonio, porque él es el que justamente nos mantiene siempre en esa escena donde nos dicen, Ana María, serás como Dios, serás como Cristo, serás como María. Mira bien, coge las escrituras para tú entender bien cómo es que ellos hacían para tú serlo. Mira que Jesús confiaba en su Padre. Entonces tú confía como Jesús. Serás como Jesús, conocedora de cómo es Él con el Padre, y tú harás lo mismo. Ay, Padre, imagínese que es que yo no logro confiar como Cristo. Ese es mi pecado, que yo no confío como Cristo porque a veces dudo. Y entonces el demonio feliz porque entonces yo me puedo odiar a mí misma. Claro, porque yo no soy como Cristo, no confío como Él. Y a veces no estoy como en el fiat, sino que yo a veces digo que no, porque no me gusta lo que Dios me da. Y entonces, perdón, Padre, porque no soy como María. Y lo que nos dice el Papa Benedicto es, convertirse significa reconocer, primero, que soy criatura. Y las criaturas solo pueden participar de Dios. No pueden ser Dios por sí mismas. Yo no puedo ser Cristo simplemente con conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Conoceré cómo era Cristo con el Padre y entonces yo voy a confiar como Él para tener en mi estante de la Ana María ideal la confianza en el Padre como Cristo. Yo participo de la confianza que tiene Cristo con el Padre. ¿Yo qué es lo que llevo? Lo mío, mi pobreza, mi recipiente vacío, mi oscuridad de una luna que no puede brillar sin sol. Cristo quiere revestirme de su confianza, de su relación con el Padre. Cristo me participa de la relación que Él tiene con el Padre. María me participa, como es mi madre, de la relación que ella tiene con la Trinidad. Me participa. No es que ella está allá como un modelo, Jesús está allá como otro modelo, y yo aquí tratando de quebrarme la cabeza a ver cómo es que tengo que hacer como ellos. O hay gente que toma a los santos y trata de imitarlos desde fuera. Ay, mira que este santo se aguantaba al marido y hacía así y hacía así. Entonces yo tengo que hacer eso. Conoceréis muy bien a Santa Rita de Casia y serás como ella. O sea, razón y voluntad sin Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el espíritu de unión, es el espíritu que me permite realmente retornar a la verdad de mi identidad, de que soy criatura que participa de la luz de Dios, o sea, una luna que participa de la luz del sol. El sol está brillando todo el tiempo y en las noches ilumina a la luna a cada momento, no es que le da la luz para el mes. A ver, mijita, ahí te mando la luz para el mes y tú me haces el favor de guardar esa lucecita y tú vas a brillar el resto del mes. Y sí, yo puede que te dé algunas lucecitas en la mitad, pero es tu boleto. No, el cristiano se ama como miembro del cuerpo de Cristo porque quiere recibir ese lugar a cada instante, como la luna que recibe el sol a cada instante. Pero el pecado original nos lleva a querer llegar delante de Dios ya
con esa luz que yo ya guardé y que es mía. Y la pedagogía de Dios siempre ha sido hacia la pobreza espiritual, porque fíjense que Cristo mismo, sin el Padre, pues no es hijo. Y todo el tiempo el Padre se vuelca en el Hijo y el Hijo recibe al Padre a cada instante. No es que recibe al Padre para el día. Yo lo recibo por la mañana y yo vivo sin el Padre y en la noche me vuelvo a encontrar con Él. Sino que hay una dependencia constante. Ya desde el Antiguo Testamento les dice Dios al pueblo elegido, les voy a dar el maná, que es un alimento que viene del cielo, que ustedes no lo producen, porque realmente la fe es eso, esa disponibilidad para saber que yo no soy el que tengo que producir algo que solamente Dios me puede dar. Entonces Dios les dice, mire, les voy a dar el maná, pero Moisés, dile a esta gente que por favor no vaya a almacenar para el día siguiente, porque yo les voy a dar lo que necesitan cada día. Y el viernes sí les voy a dar para 2 días, para el viernes y para el sábado, porque el sábado tenemos el sábado, si no vamos a ir a recoger nada, y les voy a dar para 2 días. Pues ahí iba el pueblo elegido y esta gente lo que hacía era que recogían para los 2 días. ¿Y qué pasaba? Se les podría. Entonces nosotros todo el tiempo, el pecado original nos lleva a querer poseer, a querer acumular, pero una identidad no se acumula, porque no son habilidades lo que tenemos los cristianos, los católicos. Es una nueva identidad para la cual yo necesito realmente decirle no a los ideales de esa Ana María que mi cabeza me dice que tengo que ser. O es mi proyecto de Ana María, o yo me amo como cuerpo de Cristo, en donde yo me abro a diario a ver cuál es ese lugar, porque no lo conozco del todo. Es un enigma. En el bautismo es donde realmente se hace esa primera compromiso, en donde yo digo no a lo que me sugiere el demonio, que es el padre de la mentira, que es el padre de la bondad construida por mí misma. Él es el que quiere que yo trate de imitar a Jesús, no uniéndome a Él, sino como alguien que yo tengo delante. Él es el demonio el que quiere que yo imite a María como alguien que tengo delante, no alguien a quien yo me uno por el Espíritu Santo. ¿Y por qué le gusta? Porque como yo no soy nada de lo que yo pueda imaginarme, o sea, por ejemplo, Santa Teresita del Niño Jesús, ella llegó a un momento dado en que dice, oye, yo quiero ser sacerdote, yo hubiera querido ser misionera, todo lo que todos los santos hacían, se sentía atraída hacia todo eso. Entonces ella llega a la conclusión y dice, en el cuerpo de Cristo como que yo soy el corazón, porque yo soy el amor. El corazón es el que bombea la sangre para todo el cuerpo de Cristo, para los misioneros, para los sacerdotes, para los padres de familia, para todo el cuerpo de Cristo. Entonces dice, yo creo que yo soy el amor en el cuerpo de Cristo, yo soy el corazón. Y así lo descubre. Y eso no lo descubrió el primer día, sino que lo fue descubriendo poco a poco. Y así, por ejemplo, vemos que cuando canonizan a algunos santos, porque la mayoría de los santos yo pienso que no están canonizados porque no todos son evidentes para los demás, se vuelven como el patrón de algo. Entonces es como reconocer ese lugar del cuerpo de Cristo que le pertenece a ese santo en particular. Entonces, por ejemplo, el santo cura de Ars es el patrono de los sacerdotes. Santa Teresita es la patrona de las misiones. Y fíjense que ella nunca fue misionera, pero ese es su lugar en la iglesia. ¿Por qué? Porque ella, como les digo en sus escritos, ella dice eso, que ella es el corazón. Entonces, ¿qué es lo que el demonio quiere en su envidia? Quiere que yo me odie a mí misma, que yo esté en contradicción conmigo, que yo siempre esté tratando de construirme y de vivir un cristianismo que no consiste en recibir una identidad, sino que simplemente consiste en tener habilidades.
habilidades de confianza, habilidades de fe, habilidades de amor, habilidades de esperanza, pero como un estado psicológico al que yo quiero pertenecer. Entonces, claro, cuando el ideal es mío, pues nunca voy a poder ser eso que yo pretendo ser. Y por eso el Papa dice que hay muchas personas que viven en contradicción consigo mismas, siempre como aburridas de ser tan imperfectas, como siempre con el espejito delante, no, espejito, espejito, seré la mejor cristiana del barrio. Y su aversión a sus propias personas, su incapacidad de aceptarse y de reconciliarse consigo mismas, queda muy lejos de la autonegación pretendida por el Señor. Quien no se ama a sí mismo no puede amar a su prójimo. Entonces, esa laceración interna, ese deseo de yo conocer el bien y ponerlo en práctica como algo que es mi propósito, pues eso no es, y siempre terminaré odiándome a mí misma o siempre terminaré también rechazando a los demás, porque realmente este camino en donde yo me voy volviendo consciente de que soy una luna que sin sol no brilla y que yo llego delante de Dios como eso, como alguien que es pura pobreza, con las manos abiertas para recibir a cada instante, siempre con las manos abiertas para recibir. Siempre la luna está ofreciéndole al sol su oscuridad para participar de la luz del sol. Pero el pecado original es la tendencia a apropiarnos de la luz y a querer llegar delante de Dios con la luz. Ya con la luz, además, copiándome de la luz de Jesús, de la luz de María, de la luz de los santos o de la luz de los demás, ¿no? Porque admiramos a otra persona y queremos ser como ella. Sobre todo, por ejemplo, en las familias, ¿no? Donde a lo mejor algunos hermanos tienen ciertas habilidades y ciertas cosas y otros no. Y los papás como que, ay, mira, es que tu hermana sí le va bien, tu hermana sí es tan paciente, tu hermana sí es tan, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la persona, pues obviamente se le siembran motivos para estar en contradicción consigo misma. Y siempre los hijos como en esta rivalidad para ver quién brilla más, quién le demuestra a los padres que soy mejor, que tengo más brillo, que soy mejor hija. Siempre en esta competencia absurda, incluso entre los católicos, es una vergüenza, como si la luz de cada quien no iluminara también mi vida. Por eso en el cielo no hay envidia, solamente se comparten los dones. Les iba yo a leer esto que encontré en el libro de Santa Teresita del Niño Jesús, en Historia de un alma, en donde ella dice que ella quiere ser santa. Les leo: siempre constato que entre ellos, los santos, y yo, existe la misma diferencia que entre una montaña cuya cumbre se pierde en el cielo y el oscuro grano que los caminantes pisan al andar. Así es como ella se veía a sí misma. Pero en vez de ella verse con esas imperfecciones y odiarse a sí misma, porque no es como Santa Teresa de Jesús ni como San Juan de la Cruz, sino es este oscuro grano que los caminantes pisan al andar, así se veía a sí misma. Ella dice: Dios no puede inspirar deseos irrealizables, por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Agrandarme es imposible. Fíjense, el amarse a ella como cuerpo de Cristo la hace no ver, digamos, su pequeñez como un impedimento, sino algo que tiene que ver con su lugar en el cuerpo de Cristo. Agrandarme es imposible, tendré que soportarme tal cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero buscar la forma de ir al cielo por un caminito muy recto y muy corto, por un caminito totalmente nuevo. Cuando ella está diciendo que quiere soportarse con todas sus imperfecciones, no está diciendo que hay que pecar en ningún sentido. Santa Teresita es una persona que vive alrededor del sol. Ella es una luna que gira alrededor del sol, que ese es el cambio fundamental de la conversión. Yo no uso a Dios para que yo tenga estas luces que yo quiero tener en mi gavetica de la Ana María Santa según mi proyecto de vida, sino que yo giro alrededor de Dios. Estoy atenta a Él. Entonces ella dice: estamos en un siglo de inventos
y ya no hay que tomarse el trabajo de subir los peldaños de una escalera, como muchos santos en otros siglos. Santa Teresita es de finales del siglo XIX, el siglo ya de la Revolución Industrial, donde cambia totalmente la cercanía con los padres, etcétera. Ella tiene una mamá que se le murió a los 3 años, tuvo una enfermedad mental a los 8 años. Entonces ella veía que ese trabajo de subir los peldaños de las habilidades y de las perfecciones pues no era para ella, pero dice, en la casa de los ricos un ascensor lo suple. Yo también quisiera encontrar un ascensor para elevarme hasta Jesús, pues soy demasiado pequeña para subir la dura escalera de la perfección. Entonces ella buscó en los libros sagrados algún indicio del ascensor y leyó las palabras salidas de la boca de la sabiduría eterna. El que sea pequeñito, que venga a mí. Y entonces ella empezó a encontrar que el ascensor eran los brazos de Jesús. Y para eso no necesito crecer. Al contrario, tengo que seguir siendo pequeña. Tengo que empequeñecerme más y más. Hay otros santos que sí siguieron por un camino de unas ascesis. O sea, la ascética es este esfuerzo humano tremendo de, no sé, vivir como ermitaños, comiendo casi nada. Esas son las cosas que ella no siente que sea su camino. Y no importa, porque ella se ama como cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo ella es única y a lo mejor como Dios le ha dado otro tipo de situación histórica, etcétera, pues debe ser que hay otro camino diferente. Y tiene esa valentía, esa libertad de amarse como cuerpo de Cristo y de utilizar todo lo que Dios le da para justamente su propio camino de santidad. Entonces, como es una persona que no le importa su propio proyecto, sino que le dice no a estos engaños del demonio, de que yo tengo que sentir confianza de esta manera, el fiat lo tengo que producir de esta otra, entonces mis funciones ejecutivas del cerebro todo el día están en análisis, comparación, planes, todo el tiempo mis funciones ejecutivas haciendo las veces de fe, que no tiene nada que ver. Es el corazón el que se abre a lo que Dios quiera, sin esta complicación tan terrible de la cabeza pensante, con sus funciones ejecutivas, analizando todo, y analizando a los demás. Y mira, es que hizo eso, claro, porque yo creo que lo que quería decir era tal otra cosa. Entonces es el colmo, porque entonces no sé qué, y entonces imagínate, y entonces no tiene fe, porque si tuviera fe, o sea, qué cosa tan tenaz, el demonio cómo nos complica. Como ella no tiene ninguna preferencia de cómo tiene que sentirse por dentro, entonces fíjense, ella por ejemplo podía vivir en tinieblas de fe densas, sin preocuparse, sin odiarse, sin estar en contra de ellos, sino como una gracia de Dios también. Entonces fíjense lo que dice: las nieblas que me rodean se hacen más densas, penetran en mi alma y la envuelven de tal suerte que me es imposible descubrir en ella la imagen tal dulce de mi patria. O sea, Santa Teresita, al final de su vida, no podía ni siquiera pensar en el cielo. Todo ha desaparecido. Cuando quiero que mi corazón, cansado por las tinieblas que lo rodean, descanse con el recuerdo del país luminoso por el que suspira, se redoblan mis tormentos. Me parece que las tinieblas, adoptando la voz de los pecadores, me dicen burlándose de mí: sueñas con la luz, con una patria aromada con los más suaves perfumes. Sueñas con la posesión eterna del Creador y de todas sus maravillas. Crees que un día saldrás de las nieblas que te rodean. Adelante, adelante, alégrate de la muerte que te dará, no lo que tú esperas, sino una noche más profunda todavía, la noche de la nada. Eso es lo que Santa Teresita sentía. ¿Por qué? Porque Dios tenía confianza en ella, de que no se iba a preocupar de que, ¡ay, yo perdí la fe! No estoy confiando como yo quería. Mi psicología no me está acompañando en mi proyecto de vida. Dice: la imagen que he querido darle de las tinieblas que oscurecen mi alma es tan imperfecta como un boceto comparado con el modelo. Sin embargo, no quiero escribir más por temor a blasfemar. Hasta tengo miedo de haber dicho demasiado. Que Jesús me perdone si le he disgustado.
pero Él sabe muy bien que aunque yo no goce de la alegría de la fe, al menos trato de realizar sus obras. Creo que he hecho más actos de fe en un año a esta parte que durante toda mi vida. Corro hacia mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí en la tierra, para que Él lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad. Esto es alguien que se ama como cuerpo de Cristo. Ella está dispuesta a sentirse como una incrédula para que los pobres incrédulos se abran a la gracia de Dios. Es una persona desaferrada de sí misma, una luna que realmente brilla alrededor del sol y que si no ve luz, no le importa, porque igual el sol está y la luna, incluso cuando no recibe el sol, sigue ahí en el mismo lugar, porque la noche no es un obstáculo para el amor gratuito, inquebrantable de Dios. Este es el tema que quería hoy tratar. Como decíamos en el programa pasado, el amor es curación, no es tolerancia del mal. Yo no puedo estar tolerando todas estas estructuras de mi personalidad que quieren que yo brille por mi propia luz y que todo el tiempo están trabajando en eso. Tengo que realmente descubrirlas y vivir para otra cosa. Yo no puedo vivir para construir mi propia imagen y para ocupar mi lugar en el cuerpo de Cristo. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. La conversión consiste en orientarme hacia esa identidad que Dios me quiera dar en su cuerpo. Y eso implica abandonar otro tipo de ambiciones, de aferramientos a lo que yo quiero sentir psicológicamente. Pidámosle a nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, Madre de nuestra conversión, que nos participe de su sencillez, de la sencillez del niño, que todo el tiempo es consciente de que solo porque recibe permanece vivo. El cristiano es el que sabe que solo manteniéndose abierto a Dios puede ser el mismo. El cristianismo no es un conjunto de principios, no es un conjunto de normas, de prácticas, de cultos. Es una identidad a la que yo me abro, a la que yo quiero orientar mi vida, y eso implica dejar de lado el querer salvar mi vida como yo la concibo. Dice Santa Teresita, seguramente que más adelante el tiempo en que ahora vivo me parecerá también lleno de imperfecciones, pero ahora no me sorprendo ya de nada ni me aflijo al ver que soy la debilidad misma. Al contrario, me glorío de ello y espero descubrir cada día en mí nuevas imperfecciones. Acordándome de que la caridad cubre la multitud de los pecados, exploto esta mina fecunda que Jesús ha abierto ante mí. Madre mía, yo escribía ayer que al no ser míos los bienes de aquí abajo, no debería resultarme difícil no reclamarlos nunca si alguien me los quita. Tampoco los bienes del cielo me pertenecen, me han sido prestados por Dios, que puede quitármelos sin que yo tenga ningún derecho a quejarme. Es decir, en una época de su vida, Dios le dio esa percepción muy clara del cielo, de la vida eterna, de la unión con Dios. Y después, ya no. Ella estaba dispuesta porque para ella no era una cuestión de poseer, sino de que Dios le presta por hoy lo que Él considera que ella necesita. Los bienes que vienen directamente de Dios, las intuiciones de la inteligencia y el corazón, los pensamientos profundos, todo eso constituye una riqueza a la que solemos apegarnos, como a un bien propio que nadie tiene derecho a tocar. En su pobreza era donde ella se sentía tranquila, porque todas estas luces que Dios le daba, se las daba porque otros la iban a necesitar. Entonces, este es el ejemplo de una persona que no se ama como un producto acabado, con una cantidad de posesiones y habilidades, sino como cuerpo de Cristo. Y Cristo siempre es hijo, Cristo siempre depende, Cristo siempre recibe.
Él siempre es pobre. Sin el Padre no puedo hacer nada, dice él mismo. Entonces, si queremos realmente imitar a Cristo, es imitarlo en eso, en que seamos siempre hijos, niños, pobres. A veces cuando mi espíritu está tan seco que me es imposible sacar un solo pensamiento para unirme a Dios, rezo muy despacio un Padre Nuestro. A veces ella experimentaba que era incapaz de tener un solo pensamiento para unirse a Dios. Entonces, una persona que no se ame como cuerpo de Cristo empezará con la preocupación, con la angustia, empezará a juzgarse, a compararse, a estar en contra de sí mismo. Y realmente de todos esos sufrimientos innecesarios quiere salvarnos nuestro Señor y nuestra Madre Santísima. De manera que hoy tratemos de entregar a Dios primero todo eso en nosotros que está aferrado a algún proyecto de cómo quiero yo que sea Ana María. Démonos cuenta qué partes de nosotros están interesados en eso. Si tenemos adentro un futurista que todo el tiempo nos está diciendo, ay, Ana María, no, planéalo para que seas así, mañana para que seas mejor, tu mejor versión, etcétera, etcétera. Miremos adentro qué es lo que estamos buscando en el cristianismo. Si realmente estamos dispuestos a amarnos como cuerpo de Cristo y a abandonar todas nuestras ideas de cómo debemos vernos y con qué luz debemos brillar. Pongamos esta intención en manos de nuestra Madre Santísima, Madre de nuestra conversión, y que ella nos comparta su fiat pleno a nuestro Señor. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María. Te informo